Basauri es un municipio que es fundamental para dos movimientos, para el movimiento feminista y para el movimiento obrero, porque en él se han dado luchas fundamentales que han servido de acicate a ambos para poder tener presencia, para poder haber conseguido cosas, y para ello tenemos aquí a una de las líderes, yo creo que más importantes del movimiento obrero, que es María Verde, y os paso con ella. Bueno, para los que no sois de Basauri, yo empecé a trabajar en Firestone. Y Firestone, pues ayer nos hablaron un poco de Endesa, pero Firestone no tiene nada que ver, y por eso voy a dar unas pinceladas para situarnos qué es Firestone. Bueno, Firestone siempre es una empresa que está aquí en Basauri. Cuando yo entré en Firestone era para situarnos, porque es muy importante qué clase de empresa es y qué clase de sindicalistas sale de esa empresa. Pero es la propia empresa la que crea esa clase de sindicalistas. Entonces, vamos a ver. Firestone, al 60% de la dirección de Firestone era de la banca. O sea, lo componían el Banco de Bilbao, o sea, el gerente del Banco de Bilbao a su vez era gerente de Firestone. El gerente del Banco de Vizcaya a su vez era y, o sea, la banca, ese es el 60%. Pero había un 40% que era americano. Y siendo 40% es curioso, porque analizando el tema, era la que realmente marcaba la pauta. Y estamos hablando del sistema capitalista puro, el más puro que pueda haber, que es los yanquis. Y eso tiene una connotación tremenda en el movimiento obrero de esa empresa y en el movimiento de las mujeres. Entonces, la mejor expresión para hablar de las mujeres de Firestone puedo ser yo perfectamente, porque represento todo, de alguna forma, todo con lo que yo me encuentro. Yo vengo de un caserío del Valle de Carranza con 16 años y entro a trabajar en Firestone. Claro, yo entro en Firestone y me encuentro ya en Firestone 400 mujeres que trabajaban en las líneas de producción. Pero mi primera sorpresa es que yo, como tengo 16 años, la empresa me dice que tengo que ser peón. Y era peón porque había que contratar a las mujeres con 18 años. Entonces, esos 2 años es los años que yo paso a ser una peona, que hago los mismos trabajos que hace la mujer que tiene 20 años, pero me paga menos, porque tengo 16 años. En esos 16 años, en ese momento que yo me incorporo a la fábrica, me encuentro con una sorpresa. De las 480 mujeres que hay en la fábrica, son gallegas, de León, de Andalucía, o sea, emigrantes de todo el estado. Pero a su vez, yo me consideraba emigrante en mi propio pueblo, la gente de Arratia, la gente de Llodio, o sea, toda la gente de aquí, porque claro, era una empresa muy importante, se abrió por las necesidades de expansión que tenía el sistema capitalista, cogió mano de obra barata y entonces allí fuimos pues casi 500 mujeres. Cuando yo estoy diciendo mi experiencia, es la experiencia de todas las mujeres emigrantes que llegaron con los hombres aquí, pero ¿en qué condiciones estábamos? Cuando nosotros entramos en la fábrica, los propios compañeros nos consideraban como, ¿cómo diría yo? Como gente que, en vez de compañeros de trabajo, como gente que íbamos a moverle sus puestos de trabajo. No éramos compañeras, sino competidoras. Porque ya en esos años, en el año 65 que yo llego a Firestone, ya está claro que las mujeres no estábamos de paso por las fábricas. Ya estaba claro que nosotros nos íbamos a quedar en las fábricas, porque había habido unos años antes que la gente era, que las mujeres de alguna forma pasaban a las empresas como una ayuda a la familia. Pero las que venían ya en el año 65, que yo me incorporo a Firestone y soy la última que me incorporo, ya hay un grupo de mujeres dentro, ellos intuyen, y la empresa también, que no estábamos de paso. Bueno, sigo un poco para cómo conectamos con el movimiento obrero. Teniendo esos 16 años, fijaros, yo estaba en la limpieza y era una persona privilegiada, porque podía estar en las oficinas limpiando, podía estar en los váteres, podía estar en los laboratorios. Entonces, un compañero que estaba mucho más avanzado, que estaba en las luchas obreras, me dice: Verde, ¿no te importaría pasarme estos papeles por donde yo iba? Porque yo era una privilegiada en ese sentido, podía hacer de buzonera. Pero me dice algo que nunca olvidé. Y ahí conecto yo con el movimiento obrero como tal. Me dice: pero ten cuidado, una hoja de esta supone de 3 a 6 años. Si bueno, yo veía gente por todos los sitios que me vigilaba. Me lo pasé muy mal. Pero fíjate cómo uno mismo
cuando vi claro lo que tiene, porque claro, a mí los compañeros, yo venía de allí, era una persona que no tenía mucha experiencia, pero sí me gustaba que los compañeros me darían trabajos para repartir y tal, claro, era una cría entonces. Entonces pasé de una situación de miedo a una situación de que yo ya no necesitaba que el compañero vendría a buscarme a mí los papeles, yo iba a buscar los papeles. Ahí llegamos ya, que luego ya no había que ir a buscar los papeles, había que ir donde se hacían los papeles. Entonces, ahí yo tengo, eso es la experiencia que pasa, que las propias compañeras que han venido del Estado y las propias compañeras que están de aquí, nos encontramos, claro. Yo cuando salí del caserío, mi madre se llevó el mayor disgusto del mundo porque venía a trabajar a una fábrica de hombres. Mi familia, y como eso le pasaba a todas las mujeres que venían del Estado, hubiesen visto mejor que las mujeres habían ido o de costureras o de a limpiar la casa de que no sé qué señorito y tal. Pero claro, nosotros también teníamos una carga tremenda. Nosotros no éramos algo limpio. Nosotros también teníamos de una familia con una cultura de la Iglesia Católica, de todo ese rollo. Yo no había sido catequista hasta entonces en Carranza, y vengo aquí y me encuentro con todo ese mundo que se estaba moviendo, que la gente, los hombres luchaban por las libertades políticas, sindicales, porque no olvidéis, no existían sindicatos, no existían partidos políticos, y el mero hecho de reivindicarlo era un problema. Si estamos hablando que de 3 a 6 años era por llevar un abasto, pero yo ahí sí noto un cambio, ¿no? Controlo mi propio miedo, me siento bien colaborando con el compañero que hace esto, empiezo ya a ser la cartera oficial, para eso, una cartera privilegiada. Pero claro, cumplo los 18 años y a la empresa, pues me veía una chica de caserío y tal, fuerte, pues habrá que sacar la producción. Y ahí empieza, ahí vamos a empezar lo del juicio. Me saca producción y me lleva a una máquina donde está trabajando un hombre y una mujer. Y como había mucha producción, la empresa necesita esa máquina ponerla a 3 turnos. Entonces, ahí empieza, un hombre y 2 mujeres. A todo esto, Mari Carmen, todo ese grupo de mujeres, porque hay un malestar en las mujeres en fábrica. Primero, porque, claro, nosotros trabajábamos como hombres, hacíamos las mismas piezas que el hombre, pero había unos libros donde ponía tarifa hombre, tarifa mujer. Claro, yo entré allí, en mi primer contacto, que entro con aquella máquina, que ya había espabilado un poco, ya no era de Carranza, le digo al mando y dice, oye, esto está mal. Esto tenéis que corregir. Claro, oye, mira, fíjate, dice que a mí me pagan 2 pesetas y a vos me pagas 3 y pico, esto está mal, tienes que corregirlo. No, verde, esto es así. Esto siempre ha sido así. Ahí empezó. Ahí empezamos una movida, un malestar, porque claro, no era tanto el que no te pagaría, era, nosotros discutimos, no, si no me quieres pagar no me pagues, pero voy a hacer menos piezas. Entonces empezamos ese rollo, pero claro, aquí sí que eso fue lo más doloroso en nuestra experiencia. Nos encontramos con los compañeros que no entendían nuestra lucha. Entonces, claro, ya había un grupo de mujeres ya muy combativas que a mí me ayudaron un montón a situarme y a esto. Esta es una de las partes más dolorosas, ¿no? Que tú entiendes que tus compañeros te tienen que entender porque son explotados como tú, pero claro, aquí se da un debate tremendo. Yo creo que fue donde ganamos el juicio. No tanto ir a magistratura, sino ganar el juicio. Nosotros nos planteamos que no podíamos ir a un juicio con los hombres enfrentados. Primero porque, como os he dicho antes, la fábrica que teníamos era una fábrica muy capitalista, o sea, de una rigidez de dirección tremenda y claro, nosotros de alguna forma queríamos que aquellos compañeros no se pondrían de parte de la empresa, sino de parte nuestra. Entonces, bueno, entramos en unos contactos con unos abogados laboralistas que uno está aquí, yo me alegro un montón de estar aquí, que es Alfonso, y Pablo. Claro, nosotros sabíamos mucho del movimiento obrero, pero no sabíamos de las leyes. Entonces empezamos a preparar el juicio. Qué sorpresa nos da la vida. Cuando empezamos a preparar el juicio, la empresa de repente nos dice que nosotros tenemos que demostrar que realmente existe, que nos pagan menos a los hombres que a las mujeres. Y esos libros donde aparecían las tarifas desaparecieron. Entonces solo teníamos una cosa, que los compañeros que estaban con nosotros serían de testigo, porque si no, no podíamos demostrar
que yo hacía las mismas piezas que el hombre, pero que no me pagaban igual, porque la empresa evidentemente tiene sus mandos, tiene todo eso, entonces era mucho más jerarquizado que ahora. Y de la noche a mañana nos encontramos que Alfonso nos dice que hay que traer no sé cuántas cosas y no podíamos cogerlas, porque habían desaparecido todas, infelices de nosotros. Entonces empezamos con una lucha ideológica con los compañeros. Y yo doy fe que no les dejamos mentir. Hablamos hasta con las mujeres de los trabajadores, explicándoles. Entonces, yo recuerdo a un compañero que estaba con la moneda, que además yo le quiero un montón, y me decía, vamos a ver, María, pero no vas a ganar como yo. Y yo le decía, oye Alberto, pero trabajo como tú. Tú no entiendes, le decía, esto es el lenguaje. Tú no entiendes que yo cuando la pieza que sale al Corte Inglés no dice que porque lo ha hecho una mujer es más barato. Entonces, ¿quién se beneficia de eso? Entonces, a ti te tiene que beneficiar y tú tienes que pensar que ya eres casado, que tienes hijas, que entre tú y yo tenemos que cambiar este contexto. Bueno, al día siguiente ya estaba un poco más gancho. Pero luego volví otra vez, pero claro, ellos se sentían cómodos como estaban. Y en aquellas coyunturas tampoco era fácil ponerse de parte de las mujeres. Porque teniendo en cuenta la dirección tan enferma que había, teniendo en cuenta los mandos que eran, bueno, dictadura pura, yo entiendo que no es fácil en aquel momento y en aquella coyuntura ponerse a favor de las mujeres. Bueno, pues hicimos un trabajo que yo repito que siempre he dicho que nosotros el juicio no lo ganamos en magistratura, nosotros el juicio lo ganamos en el centro de trabajo. A los hombres llamamos de testigos, fuimos a un juicio, no teníamos mucho que aportar, pero teníamos físicamente a nuestros compañeros. Y esa fue la gran aportación. Nos atrevimos a tal que al jefe de mi departamento le llevamos de testigo. Y el tío fue tan honrado, que es un hombre que vive en Pasador y yo entonces le saludo con mucha simpatía. Es un hombre que le llegó a preguntar al juez, ¿a usted le consta? Y lo mantuvo. Pero como todas las luchas, nunca se gana por 10-0. Cuando los compañeros que fueron a magistratura, que solamente fueron a decir la verdad, que ellos por una pieza cobraban 4 y nosotros por una pieza cobramos 3. La empresa, porque era una empresa de mando, o sea, el mando era para ellos importantísimo, que nadie le pondría en entredicho su mandato, intenta, y ahí yo creo que es donde realmente las mujeres conectamos con los hombres. Intentan agredir, de alguna forma cambiarles de puestos de trabajo a los compañeros que habían sido testigos, porque claro, también lo que querían ellos, hacerle un castigo ejemplar. De tal forma que no había esa conexión que tiene que haber entre la clase obrera como tal. Y ahí sí que hicimos un plan, hombres y mujeres, que las sanciones se quitaron y al final seguimos adelante. Entonces, esto no es nada más que la expresión de las mujeres que siempre me preguntan ¿cómo es posible que aquel grupo de mujeres, 480 mujeres, que pertenecíamos a distintas realidades, que no nos conocíamos de nada, porque veníamos de distintas culturas, en un momento concreto, hacemos una unión, que yo no soy nada más que la representante de esas mujeres, y siempre he dicho, ¿por qué el emigrante siempre me ha dado escudo de confianza? Porque yo, dentro de mi propio pueblo, soy emigrante, yo les he entendido perfectamente. Entonces, en esa lucha, ¿qué pasó? Que llegan las libertades, que la clase trabajadora conquistó las libertades políticas y sindicales. Y a partir de ese momento, las mujeres ya nos distribuimos por las distintas organizaciones de izquierda. Y yo tengo que decir desde aquí que cuando hablamos de estas cosas, también es bueno que se hable de que muchas veces también las mujeres vivimos otras realidades que son evidentes. Yo sufrí en mi propia persona algo que también es de mujer, por esas luchas. Cuando se trata de la represión, también se utiliza la represión como una cosa contra la mujer. Entonces, que tengamos en cuenta que yo creo que hay que matizar muchas cosas, porque empezamos a hablar del movimiento obrero, pero hay que hablar de otros movimientos, de otros sufrimientos. Y no voy a hablar mucho más, porque claro, aquí daría para mucho más, porque claro, en otra lucha que tuvimos contra la empresa, que fue el juicio de la huelga del 65, que marcó un antes y un después en el pueblo de Basauri, yo, porque no tengo tiempo, pero no fue los trabajadores de Firestone quienes ganaron el juicio, no. Las dos despedidas que éramos Mari Carmen y yo, se nos ocurrió decir, porque nosotros sufríamos con los compañeros ese rollo de que iban a casa y las mujeres lo volvían locos.
Entonces le decidimos, ¿por qué no convocamos a las mujeres de los trabajadores y les hacemos partícipes de la propia realidad de la fábrica? Aquello fue lo más maravilloso, lo más enriquecedor que he visto yo. En la iglesia de San Pedro, en los sótanos, de 800 mujeres, pero explicándoles algo tan simple como lo que era el régimen interior, lo que suponía para sus maridos el régimen interior, que eran mejores condiciones, todo ese rollo, ¿no? Que no era dinero tanto como dinero, sino y ahí ganamos la huelga. Y siempre se ha reconocido que fueron los trabajadores de Firestone los que ganaron la huelga. Y es verdad, en parte, pero gracias a un motor que nunca se ha reconocido y que yo lo tengo que decir porque formaba parte de esas mujeres, porque al mes siguiente, ¿qué hicimos? Para que no se sintieran desplazadas, ya las llevamos a las asambleas que hacíamos con los trabajadores. Entonces, ellas ya participaban como un miembro más, pero claro, pero estuvimos nosotras, dos mujeres que entendíamos la realidad, porque claro, hablar de la fábrica y dices un régimen interior, ¿qué es eso? Entonces, yo creo que lo inteligente fue tener nosotros la sensibilidad para llegar a las mujeres, porque claro, si tú a esas mujeres que estaban en casa, que bastante tenían con organizar la casa, si a esas mujeres las llevas a una asamblea de trabajadores se pierden. Entonces nosotros un mes nos dedicamos a explicar todo lo que tenemos que explicar y luego nosotros siempre nos sentimos como muy satisfechas porque conseguimos el objetivo que queríamos, ganar a la empresa a juicio, pero con las mujeres como un motor más. Nada más, esto es...